Hablando ahora de la Semana Santa, ¿qué ritos o celebración específica se lleva a cabo durante cada día de la Semana Santa? Bueno, aquí en Ingenio la costumbre, pero claro, no sé si es de siempre, pero bueno, es que todos los días de la semana hay una procesión con una imagen diferente relacionada con la Semana Santa. Jesús con la cruz a cuestas, Jesús atado a la columna, etcétera, ¿no? Pero bueno, los días principales, jueves, viernes y domingo, o sábado y domingo, que celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. Los actos, pues, antiguamente, bueno, ahora también son muy concurridos, pero antiguamente súper concurridos, de no caber la gente en la iglesia. Y además era como una obligación lo que se llamaba el cumplimiento pascual. El cumplimiento pascual era, todos los años tienes que confesar, al menos una vez al año tienes que confesar y comulgar. Y se hace en el tiempo de Pascua. Y el tiempo de Pascua se centraba más en la Semana Santa. Entonces había filas tremendas para confesar y luego para comulgar, pero además hubo en esa época de mi infancia del cumplimiento pascual. El cumplimiento pascual era la obligación de todos los cristianos de una vez al año confesar y comulgar. Se tenía que hacer en el tiempo de Pascua, pero se concentraba en el día en la Semana Santa. Y normalmente, bueno, en el archivo hay un libro donde se apuntaban todas las personas que hacían el cumplimiento pascual, que confesaban y comulgaban. Entonces, cuando la gente venía a confesarse, pasaba, allí había un chico, un monaguillo o alguien, ya ahí me tocó algunas veces, pues apuntando los nombres. Fulano de tal, no sé si se apuntaban más. ¿Por qué se apuntaban? Se apuntaban porque había como la obligación de tener en cada parroquia, en cada archivo, un registro de las personas que hacían el cumplimiento pascual. Y eso se comunicaba al obispado. Si este año en la parroquia de Ingenio, de la Candelaria, a 1000 personas han hecho el cumplimiento pascual. Y eso era como también iba en mérito o en demérito del sacerdote. Pero el obispo le dice, hombre, hay 10.000 personas en Ingenio y nada más que 1000 han hecho el cumplimiento pascual. Hay que predicar más, hay que dar. Bueno, sí, dentro de la iglesia había diferentes grupos, diferentes actividades de tipo religioso, devocional, y una de ellas, una de las más firmes, era la adoración nocturna. La adoración nocturna consistía en adorar al Santísimo, al Señor en el sagrario, durante la noche, es decir, con la idea, la imagen esa de que el Señor está solo, pues una vez al mes, un grupo que al principio era solo de hombres, después ya cuando más adelante se permitió también a la mujer, pues venían a hacer la adoración. Vamos a suponer que hubiera 50 personas que estaban, entonces cada uno hacía una vela al Santísimo en una hora, es decir, por ejemplo, a las 12 de la noche, este grupo. Después ese grupo se va a dormir a la sacristía, había unas colchonetas, se dormía allí, venía otro grupo y así, ¿no? Se iban turnando. Eso eran los turnos de adoración, hasta por la mañana. Eso era, lo normal era que era gente muy joven la que venía y además lo pasaban muy bien. Aparte de tener el ratito de oración, pues los chiquillos estar juntos y fuera de la casa y allí pues dormían o no dormían, pero lo pasaban muy bien. ¿Actualmente se sigue realizando esa práctica o ha variado? Mira, en Ingenio se intentó hace unos años sacar, pero no, se inició de nuevo, pero no resultó. Y en algunos pueblos se hace, pero no se hace ya.
Se llama adoración nocturna, pero ya no es nocturna, sino que se hace un rato de adoración, 1 hora, 2 horas. Sí, no tiene nada que ver con lo que fue. Bueno, la bula fue como un privilegio que un papa, no recuerdo cuál, un papa dejó a España. Es decir, los viernes de Cuaresma no se, la norma litúrgica o de la Iglesia no permite comer carne, ¿no? Y exige el ayuno. Entonces un papa, que no recuerdo cuál fue, concedió un privilegio a España para que aquí los viernes, todos los demás viernes del año, sí se pudiera comer carne, menos los de Cuaresma. Y entonces para tener ese privilegio había una cosa que se llamaba bula, que bula lo que significa es privilegio, pero claro, si querías tener ese privilegio, pues había que pagarlo. Y tenía unos precios dependiendo de la familia. Entonces, por ejemplo, en mi familia, pues no necesitábamos la bula porque tampoco comíamos carne. Entonces, y si quería comer carne, me acuerdo que en mi casa había una bula que ponía 1 peseta. Era como si fuera un diploma y tenía el precio. Y yo recuerdo de verla de 1 peseta. Eso ya tampoco existe, ¿no? Bueno, la última pregunta con relación a la Semana Santa, ¿qué aspectos han cambiado de esa tradición que se vivía antes a la actual? Ahora algo ha cambiado quizás. Lo positivo, creo yo que ahora participa la gente que quiere participar. Y antes participaba la gente que quería participar, pero además también la gente que se sentía obligada por lo del cumplimiento pascual o porque quedaba mal ante sus vecinos, ante su familia. Entonces, lo bonito que ahora la Semana Santa la celebramos a quien nos da la gana y como nos da la gana sin medidas estrictas de nada. Bueno, y como nos dé la gana al virus también. ¿Y a nivel ritual y de actos se conservan los mismos? Sí, hombre, todo mejorado desde el lenguaje hasta los hábitos que utilizamos, o sea, algo más normal, más sencillo. ¿Puedes decir algo de los monumentos que ya se perdieron, que era en Semana Santa también, que también son un patrimonio importante? Los monumentos del Jueves Santo. Portada de la televisión a nivel nacional, ¿no se diría? Ah, sí. Sí. Por lo menos para que quede constancia. Ah, sí. Sí, el monumento es lo que se hace el día de Jueves Santo como para adorar al Santísimo, al Señor. Entonces, el monumento es hacerle como un monumento con flores y tal. Aquí hubo una época, estaba entonces... Bueno, el monumento se ha hecho siempre y se hace de una forma sencilla, ¿no? Durante Jueves y Viernes Santo está el monumento en la iglesia. El Señor con flores y decoración. Pero hubo una época, pues debió ser los años 60, por ahí, 60, 70, que aquí se hacía un monumento monumental. Lo hacía Carmelo Gil, me imagino que ayudado por otras personas, pero entonces el Jueves Santo se convirtió en una fiesta grande porque venía la gente a ver ese gran monumento de flores. Lo hubo, bueno, con cascadas de agua, en alguna ocasión con animales allí también sueltos y tal. Cogía toda la parte delantera de la iglesia y sí, pero claro, fue una época concretita, ¿no? Y como decía, fue portada de algún periódico y todo, ¿no?